ustedes, Mara. Ok, Sí, Martín. Nosotros te decimos qué pasa en el chat. dale. A ver, ¿qué líderes, qué líder ubicaron? Que no era necesariamente el líder de ustedes, sino que ustedes reconozcan por su figura como líder. ¿Quiénes anotaron? Bueno, tampoco se amontonen. Van a saturar el sistema. Vamos. Yo hice una búsqueda medio de personajes, o sea, históricos, o sea, a lo largo de la historia, y hubo uno que me llamó bastante la atención, que era Jesús, o sea, el personaje bíblico. Bien, claro. Jesús de Nazaret. Claro, Jesús de Nazaret. Y me pareció un buen ejemplo. Bien, muy bueno. Ahí, ¿Qué más? ahí Diego, levantaste la mano, a ver. Yo me retiré de la clase pasada de manera anticipada. ¿A qué se refieren con la búsqueda de un líder? Como para poder aportar algo. ¿Cómo? Perdón, que tengo acá en estéreo a mi nena gritando. ¿Qué me decías? ¿Qué decías? Yo en la clase pasada me retiré de manera anticipada, por lo cual quería saber a qué se referían con la búsqueda de un líder, a ver si podía aportar algo en el Bueno, momento. Un líder, a ver si vos querés que alguien, como dijo recién, ¿quién era Alejandro el que hablaba? Pues tiene el teléfono, no lo vi. ¿Quién era Alejandro? ¿Que planteó Jesús? Sí, yo. Sí, Bien. Sí. Acá, Leandro pone a Maradona. A Maradona. ¿Un líder político puede ser? Lo que vos quieras. De hecho, con Jesús de Nazaret es un líder, se puede llamar religioso, Maradona, me imagino que Pellegrini. futbolista. Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, muy bien. Acá en el chat dicen Cristina, para otro alumno Donald Trump. Muy bien, Trump. Ya había dicho Trump, podían elegir Trump. Dieron, alguno lo iba a elegir. Cristina también, Cristina, ¿qué Cristina? Kirchner. Cristina Kirchner es. Sí. Sí, perfecto. Cristina Kirchner, la vicepresidenta, perfecto. ¿Qué más? Nelson Mandela, acá Iván también. Nelson Mandela, muy bien. Por el otro lado, ¿no? Por un lado uno y por el otro lado otro. Iván que se ríe, acá lo estoy viendo yo igual, ¿eh? Iván se ríe y Eduardo también. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo jocoso que me perdí algo? No, que uno... liderazgo, me parece algunos. El Che Guevara, Martín. El Chequi, muy bien. Che Guevara. ¿Qué más? Kim Il-sung, Kim Jong-il, todos los líderes de Norcorea, básicamente. ¿Quién? ¿Cómo? Todos los líderes de Norcorea, Kim Il-sung, Kim Jong-il y todos esos. El actual, entonces, o cualquiera. Cualquiera. Todos los líderes de Norcorea. Muy bien. Son todos parecidos. Bien, acá ¿qué dicen más? el general San Martín. Sí, lo que lo anoté. Bilardo. Bilardo, obviamente. Muy bien. Iván pone a Milei. ¿Qué más? Hitler. Bilardo, está mal escrito ahí, Bilardo. Pusieron Bilardios. ¿Qué más? Acá Tomás pone Hitler por cómo daba sus discursos, ¿no? Más allá después de lo que haya hecho. Bien, Hitler, sin duda. Bianchi. Bianchi, Carlos. El DT. Bien. Virrey. Muy bien, el virrey. Muñeco. Yo no voy a, bueno, no voy a preguntar. El muñeco está saliendo ahora, ¿eh? Enzo Pérez. Aunque sea, no apareció Lee. Gallardo, dicen por el muñeco. Obama. Sí. Obama, muy bien. Alguien más vi por ahí. Uno más, Enzo Enzo Pérez. Pérez, líder del grupo, sí, claro. Estamos bien. Bueno, estamos medios falto de perspectiva de género en la elección de los liderazgos, ¿no? Parece nada más que Teresa de Calcuta. la vicepresidenta. Que la Merkel. Teresa, pareció Merkel. ¿Tengo que decirlo yo para que aparezcan ubicando a mujeres que son importantes también en el liderazgo? ¿A ustedes les parece bien eso? No, un horror. Evita, podrían poner también. ¿No? La Washington. expresidenta de Myanmar, no me acuerdo el nombre. La presidenta. De Myanmar, la que la bajaron con un golpe.
No, me mataste ahí. Ahí me mataste. Muy bueno, aparece Juana Zurduy, muy bien. Thatcher. Bueno, estamos terminando, listo. Está muy bien. Entonces, todos han identificado, algunos por distintos motivos han elegido líderes de todo tipo, líderes políticos, religiosos, deportistas, algunos liderazgos positivos, otros liderazgos absolutamente negativos. Me refiero particularmente al caso de Hitler, que marcó a alguien, negativos por lo que terminó siendo, más allá de que indudablemente se destaca si hay alguna figura protagónica del siglo XX, la figura de Adolf Hitler tiene que estar entre los primeros, ¿no? Por su responsabilidad en lo que fue una de las peores tragedias del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, bueno, aparece también la figura de Mandela como una figura muy importante del siglo pasado, del siglo XX, y hay de todo. Hay directores técnicos, jugadores de fútbol, está muy bien, ¿eh? Estos son todos, más allá de que alguno le mete un poco de pasión también y algún sentido cómico, algún aporte que hicieron, pero bueno, sí, digamos, está bien. Son todas personas reconocidas, son todas personas personalidades que indudablemente tienen algunos. Marie Curie aparece muy bien, pone Salomé también. Son personalidades que de alguna manera algo han hecho para poder haber trascendido, y hoy ser reconocidas en una clase de administración del siglo XXI, ¿no? Muchos de ellos, casi, el caso de Jesús, casi más de 2000 años después, ¿no? Entonces, lo que queríamos decir es, bueno, yo digo, ¿qué tienen en común esto? Hay de todo, ¿no? Está desde presidente de Norcorea, digamos, Hitler, Bilardo, Milei, Enzo Pérez, Obama, Washington, el propio Jesús, Diego Maradona. ¿Qué tienen en común? Carácter y que saben transmitir un mensaje. Muy bien, entonces quizás lo que tienen en común es, sí, seguramente personalidad, sin duda, personalidad, entiendo carácter, una personalidad determinada, que tienen habilidades en la comunicación, sí, muy bien. ¿Qué más? Que mucha gente lo sigue o se siente representada y siguen sus órdenes. Influencia también hacia las Claro, personas. tienen capacidades, que tienen habilidades para influir, sin duda. Acá fíjense lo importante de la comunicación. Alguien dijo comunicación, otro dice la posibilidad de influir. Indudablemente la habilidad comunicacional es algo, es algo importante en el liderazgo, y también la capacidad que tienen para influir, para afectar el comportamiento de las personas. Seguramente inteligencia en su ámbito, ¿no? en su acción, en su rol, inteligencia para entender el contexto, para entender lo que tiene el caso del político, el país, o el grupo al que llega, el caso de un director técnico, entender el contexto de su equipo, entender cómo actúan los individuos, no solo desde cómo juegan a la pelotita, sino toda la capacidad que se puede potenciar en un jugador de fútbol. Bueno, seguramente también decían la organización, la posibilidad de organizar, de cómo maneja cada uno de los procesos. Indudablemente que todo este tema, y por eso era de alguna manera el ejercicio, que de ejercicio no era nada más que adelantarse a lo que podríamos haber hecho de forma espontánea, que busquen un líder para entender que es difícil encontrar denominadores comunes, ¿no? En cuanto a características físicas o en cuanto incluso a características de época. Los liderazgos han existido durante todo el tiempo, seguirán existiendo durante todo el tiempo, y depende de muchísimos factores, ¿no? a tener en cuenta. En definitiva, lo que vamos a ver del liderazgo es básicamente relacionarlo a todo lo que estuvimos hablando. Parece el liderazgo como uno de los elementos en los cuales se interpreta el poder. El liderazgo lo que tiene básicamente es poder. Este es un denominador común. Lo que tiene es poder. Poder para llegar, poder para transmitir, poder para influir, poder para lograr los objetivos, poder para organizar, poder para poder
planificar en función de lo que él entiende es la planificación adecuada para alcanzar los objetivos, poder para determinar los objetivos, poder para negociar. Entonces, básicamente lo que tiene es poder. Ese poder está construido en función de que es un referente, de que es un referente del grupo. Esto es lo que se da precisamente, lo veíamos el otro día en Influencia, el poder de referencia. Básicamente el tema del liderazgo ha sido discutido, lo sigue siendo, ha sido estudiado y lo sigue siendo estudiado. ¿Qué depende del liderazgo? Bueno, hay una serie de grupos de teorías que intentan explicar el liderazgo. Vamos a ver tres rápidamente, muy rápidamente. Una de ellas es la teoría de los rasgos. ¿Sí? Es aquella que entiende que el liderazgo de alguna manera, o los liderazgos dependen de rasgos que tengan las personas, rasgos que pueden ser físicos o rasgos que pueden ser psicológicos. Son más de la idea, claro, la teoría de los rasgos, son más de la idea de que el liderazgo tiene componentes innatos, que una persona entonces, un hombre o una mujer, cuando nace, cuando se va formando y desarrollando como persona, va adquiriendo de forma natural o aprendida, realmente cuando es joven o cuando es pequeño, va incorporando características físicas o psicológicas que después lo pone en funcionamiento cuando tiene la posibilidad de, por ejemplo, dirigir grupos. Hay una pregunta de Tomás que no alcancé a leer. Tomás, ¿estás ahí? Dice que sería el ejemplo de Maradona por cómo jugaba al fútbol. Bueno, Maradona es una figura que en su dimensión atravesó una cancha de fútbol, ¿no? Digamos, el liderazgo de Maradona, algunos lo podemos poner como indiscutido dentro de una cancha de fútbol, y otros incluso han trascendido su liderazgo a partir de muchos de sus frases, de sus actividades, de sus posicionamientos ideológicos, mientras no fue jugador de fútbol. Entonces, en definitiva, hoy por hoy, a 6 meses de su fallecimiento ayer, la figura de Maradona seguía teniendo trascendencia, más allá de que había dejado de jugar al fútbol hacía ya más de 20 años. Entonces, creo que es considerado por muchos un liderazgo. Para algunos, repito, más adentro de una cancha de fútbol, para otros han trasladado ese liderazgo en la cancha de fútbol a otras actividades que ha tenido, formales o informales, o posicionamientos que ha tenido Maradona a lo largo de sus 60 años de vida. ¿Te queda claro, Tomás, entonces? No importa en qué, lo importante es destacar. Si ustedes lo destacaron es porque indudablemente, y no son, nadie dijo un caso personal, entonces son todas figuras públicas las que han destacado. Bueno, sí, Tomás. Yo había dicho lo de Maradona, o sea, se me ocurrió de ejemplo, porque como vos habías dicho que ese líder, que el poder, digamos, venía a través de sus rasgos o de rasgos físicos, bueno, Maradona tiene ese líder por jugar bien al fútbol, digamos. Comenzó ahí, después más allá, después de lo que haya hecho en su vida personal o sus frases. Claro, sí, bueno, en un deportista, indudablemente que los rasgos físicos, cuando uno reconoce un liderazgo, sus rasgos físicos juegan en un deportista, no forman parte. Pero lo que es la teoría de los rasgos, en definitiva, es construir, es asumir que los liderazgos se construyen a partir de características o cualidades innatas, que después se pueden mejorar o no, pero son cualidades innatas. Indudablemente, normalmente el caso de un deportista tiene ciertas cualidades físicas que facilitan seguramente su performance o su desempeño dentro de una cancha de fútbol, caso de Maradona, dentro de una cancha de básquet, como puede ser Michael Jordan. ¿De acuerdo? Pero más allá de eso, lo que intentaba explicar la teoría de los rasgos, o este grupo de teorías identificados en la teoría de los rasgos, es que hay condiciones innatas, hay cualidades innatas en la constitución de los líderes.
El otro grupo de teorías importantes, y no está mal, simplemente planteo los tres y después vamos a hacer alguna síntesis. El otro grupo de teorías es, de alguna manera, la del comportamiento, la teoría del comportamiento, ¿no? Grupos de teoría del comportamiento que lo que intentan explicar, también llamada conductual de la conducta, lo que intentan explicar es que los líderes pueden aprender a ser líderes. Digamos que hay algunos elementos que pueden aislarse del ejemplo de algunos otros líderes y armar una especie de tips para ser líderes y transmitir esos tips para ser líderes y formar líderes, ¿no? Entonces, si decíamos que la teoría de los rasgos de alguna manera estaba orientada a pensar que los líderes nacen con características esenciales, así sean físicas o psicológicas, bueno, esta teoría, contrariamente a esto, lo que dice es, bueno, también se puede enseñar a hacerlo, ¿no? Esto da justificativo a las escuelas de liderazgo, a las escuelas de creación de líderes, a la bibliografía sobre cómo ser líder. Entonces, uno lee qué hacía Nelson Mandela o por qué Nelson Mandela es un líder, recorre la vida de Nelson Mandela y saca enseñanzas, saca características, saca reflexiones, saca aportes. Dice, bueno, mira, Mandela hacía esto, vos podés hacer lo mismo. O el caso de Carlos Pellegrini, o el caso de George Washington, o el caso de Eva Perón, o el caso de Bilardo. Entonces uno puede ir aislando, y esto es común que aparezca, muchos libros sobre liderazgo en realidad, o muchas disertaciones sobre liderazgo, lo que muestran son cómo actúa una persona ante una determinada circunstancia en un lugar determinado. Y hay muchos, no solo libros, no solo biografías, sino muchos speakers, muchos disertantes que pueden hablar hasta de experiencias personales en cómo pudieron superar una tragedia. Se me viene a la cabeza la tragedia de los Andes, allá en 1972, como muchos de los sobrevivientes hoy dan charlas de superación personal, de cómo sobreponerse a momentos dramáticos, límites, como los que atravesaron este grupo de rugbyers uruguayos cuando se estrelló su avión en la cordillera de los Andes yendo a jugar un partido a Chile, o como un jugador de rugby puede contar también sus vivencias como grupo, como seleccionador nacional o como integrante de los Pumas, y el capitán explica por qué, cómo lo hizo, Bueno, en definitiva, de lo que se tratan estas teorías es de justificar eso, que el liderazgo puede transmitirse, las características del líder pueden transmitirse y ser adquiridas, aprendidas por quienes la escuchan, por quienes la leen, por quienes están interesados en desarrollar características del liderazgo. Y un tercer grupo, que son las teorías contingenciales. Las teorías contingenciales lo que intenta explicar el liderazgo es en realidad porque se dan determinadas contingencias o situaciones del contexto que dan lugar o dan cabida a la aparición de líderes. Entonces, la cual no es que el foco lo pone en sus características físicas, ni psicológicas, ni de personalidad, innatas, para sintetizar, como la teoría de los rasgos, no es que tampoco, como el grupo de tareas de la conducta, de que se puedan transmitir las características del líder, sino que lo que dice es que si bien no desconoce el resto de las cosas, pero quizás lo más determinante es situaciones del contexto que permiten que una persona, un hombre, una mujer se destaquen por alguna situación en particular, pero siempre teniendo en cuenta que hay una situación contextual, hay una situación contingencial que da el marco de referencia para que ese liderazgo pueda destacarse, ¿no? Indudablemente, si volvemos a analizar Nelson Mandela, tiene mucho que ver en la importancia de Mandela hacia Sudáfrica, hacia el mundo, todo un sistema político restrictivo, el apartheid, que había en Sudáfrica en ese momento, en una minoría blanca que gobernaba y que establecía un régimen separatista, un régimen discriminador hacia la mayoría negra, ¿no? Con persecuciones, con asesinatos, con restricciones, con limitaciones, con el cercenamiento de libertades individuales a toda la población. Esto lo que genera entonces es el surgimiento de determinadas figuras en contra de ellos, entre ellos, lógicamente, la más destacada, no la única, pero la más destacada es la figura de Nelson Mandela. Entonces, fíjense cómo, más allá de sus características, haber pasado, creo que hasta casi 25 años preso, llegó a ser presidente de Sudáfrica una vez que termina este tremendo régimen que tuvo ese país sudafricano o africano, llega a ser presidente más allá después de sus condiciones
que lo posicionaron como un líder de referencia, un líder mundial. Premio Nobel de la Paz, además, ¿no? Entonces, indudablemente todas estas características que él ha tenido, pero que fueron potenciadas por cuestiones contingenciales o cuestiones del contexto, ¿no? Solo para poner un ejemplo. El resurgimiento del nazismo, o el surgimiento del nazismo, la figura de Hitler, más allá de sus características personales y lo que terminó, la locura que terminó siendo todo su proceso político, indudablemente tiene un marco contextual que daba un camino, una tierra fértil al resurgimiento de todos estos planteos nacionalistas. Pasó en Italia con Mussolini, pasó en España con Franco y pasó también en Alemania con Hitler, ¿no? Entonces, lo que no hay que olvidarse es que ese movimiento nacionalsocialista encabezado por Hitler tuvo mucho apoyo en sus orígenes, en su génesis, porque era un régimen que quería recuperar Alemania, una Alemania que había sido totalmente derrotada en la Primera Guerra Mundial y que quería renacer ese sentimiento de patriotismo, de chauvinismo, de nacionalismo, y que encontró en él, con muy buen manejo de la comunicación, por supuesto, encontró en él como la figura para poder, que muchos encontraban como esa figura que podía resurgir a un país de sus cenizas, ¿no? Al final terminó siendo la locura asesina que terminó siendo, el genocidio que terminó siendo, pero siempre es un ejemplo desgraciado ejemplo de liderazgo, fundamentalmente cuando hablamos de hechos, como decíamos un rato, de hechos históricos del siglo XX. También pasó acá con la dictadura. ¿Cómo? O sea, también pasó acá con la dictadura, con la última dictadura. La gente pensaba que iba a haber orden y que, o sea, Sí, bueno, por supuesto, indudablemente que había un grupo, por eso se habla de dictadura cívico-militar, ¿no? Había un grupo que entendía que la llegada de los militares iba a reconstituir un orden perdido, ¿no? Esta era la idea. Pero fíjense, el tema de las dictaduras militares en nuestro país, bueno, vos hacés, Alejandro, especial mención en la última, y que fue si bien todas las dictaduras han sido terribles, pero que fue realmente terrible, la última dictadura, la del 76 al 83, pues fíjate que había todo en Argentina, desde que cae por primera vez un régimen constitucional, o elegido al menos por la ley Sáenz Peña del año 16, cae en 1930 el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se inauguró todo un proceso de interrupciones de gobiernos democráticos, se inició, mejor dicho, un proceso de interrupción de gobiernos democráticos que tuvo en el año 30, en la caída de Hipólito Yrigoyen, en el año 43 con la caída de Castillo, que era el vicepresidente que había reemplazado a Ortiz, que había fallecido, en el 55 el segundo gobierno de Perón, en el 62 el gobierno de Frondizi, en el 66 el gobierno de Ilia por parte de Onganía, y en el 76 el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Entonces, indudablemente, ahí lo contingencial, incluso vos lo ampliás un poco más, y había toda una idea de que los únicos que podían poner este orden eran los militares. Había quedado esa idea, ¿no? Y además, bueno, había un fortalecimiento de esta institución particularmente que entendía que debía hacerse del gobierno de un país para poder ordenarlo, por más de los sucesivos fracasos que había tenido en estas intenciones, ¿no? Entonces, lo contextual, en definitiva, el contexto, las épocas, los momentos, son también fértiles para la creación de líderes. Fíjense que cada vez que uno analiza el tema del Che Guevara, decían ustedes también, el Che Guevara, una figura que colaboró en la revolución de un país, en este caso en la revolución cubana, de allá de finales de la década del 50, que derrota a una dictadura como la que había en Cuba, la de Fulgencio Batista, y se genera después, a partir de distintas incursiones intentando liberar, entre comillas, a determinados países, bueno, crea una gesta revolucionaria y hoy es reconocido actualmente por un sector de la población como un líder revolucionario, ¿no? Entonces, pero indudablemente todo ese contexto
de la década de 50, 60, favoreció sin duda, favoreció a que se destaquen, en este caso, el Ernesto Guevara, ¿no? Bueno, y así podría uno explicar. Repito, no significa cada una de las teorías que descarte las demás. No hay nada más que rasgos físicos, no hay nada más que el aprendizaje, no hay nada más que el contexto. Indudablemente es todo por eso es tan difícil explicar el liderazgo. Cuando uno dice, para mí no hay bibliografía más, no quiero decir inútil, pero más de dudosa trascendencia y relevancia que leer qué hay que hacer para ser líder, porque se para en una parte de esto, ¿no? Entonces, el liderazgo indudablemente es muy difícil de explicarlo porque depende de múltiples factores. Repito, hay características personales y puede haberlas. Algunos pueden decir hasta yo he escuchado que las personas que son altas, que tienen mayor posibilidad de ser líder que las otras. Bueno, no nombraron a Napoleón, por ejemplo, nombraron a Hitler, ninguna de esas personas se destacaba por eso y eran, militarmente hablando, se los consideraba líderes también, ¿no? Entonces, pero bueno, indudablemente puede haber algunas posturas físicas, puede haber aspectos psicológicos seguramente que sean más, que tengan una correlación más directa con la creación de líderes. Indudablemente que uno cuando observa a otro, lo veíamos en Influencia el otro día cuando hablamos de evolución, de emulación, cuando uno observa a un referente, cuando uno lee sobre un liderazgo, puede aprender, puede leer, si ustedes leen el libro de Nelson Mandela o algunas cuestiones que puede haber compartido Gallardo o Bianchi en el manejo de los equipos, o el propio Bilardo, cómo se manejan determinadas situaciones, bueno, uno puede adquirir esas cosas, ¿no? Pero indudablemente que también hay algo de eso, y el tema del contexto. Y el tema del contexto también como un elemento a tener en cuenta, ¿no? Fíjense que nosotros estamos hablando del taylorismo en una clase, o el fordismo en una clase de administración de más de 100 años después, y lo que ayudó mucho a que el taylorismo y el fordismo hoy todavía sean referentes de la teoría clásica y que sean de alguna manera innovadores en lo que significó explicar la gestión administrativa en esas épocas de cambio tecnológicos muy importantes, como fue final del siglo o mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, bueno, también son explicados, más allá de sus características, también son explicados por un contexto determinado. Por lo que saben ustedes de cómo eran los sindicatos, de cómo eran la legislación laboral, de los cambios que hubo a partir de las corrientes migratorias, de la legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, y con esto vamos terminando, el tema del liderazgo, de cómo reconocer un liderazgo, de cómo formar líderes, tiene mucho que ver con todos estos elementos. Sin embargo, para terminar y para intentar darle algunos elementos comunes, hay características comunes de los. Más allá de que este ejercicio que hicimos, en el cual ustedes mismos nombraron 20 líderes o más de 20 líderes, uno puede buscar denominadores comunes, ¿no? Indudablemente, yo creo que la comunicación es una virtud para el liderazgo, el saber comunicar, el ser claro en la comunicación, el ser oportuno en la comunicación, el tener buen timing para cuándo comunicar, dónde comunicar, a quién comunicar, es el efecto comunicacional un elemento importante para generar, para tener las posibilidades de destacarse como líder. Indudablemente la inteligencia, no la inteligencia en términos de inteligencia sí en términos de saber entender el problema, en términos de saber interpretar o leer qué está pasando en el contexto, interpretar o leer qué está pasando en la organización, estamos hablando ahora sí de liderazgo apuntado a las organizaciones, entender qué pasa con nuestro equipo de trabajo, entender qué pasa con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con nuestros proveedores, entender qué pasa en las relaciones con el Estado. Indudablemente que el tener esa inteligencia, entender por dónde pasa el poder, por dónde puede llegar a pasar el poder, cuáles son aquellos caminos o vericuetos que hay que recorrer para poder tener el poder en las organizaciones, el saber utilizar el poder. Esto también es una característica del liderazgo. Uno sabe que muchas veces el liderazgo no se construye con ocupar un cargo, o nada más que con ocupar un cargo, ¿no? Sino que el liderazgo surge precisamente por saber cómo
cómo manejarse cuando uno tiene la posibilidad de ocupar un cargo. Yo creo que es muy importante también el tener visión de futuro, el imaginar una organización futura, el imaginar un contexto futuro. Ustedes tienen que pensar que el liderazgo uno es líder porque la gente lo sigue, ¿no? Porque hay un grupo de personas que lo sigue. Y si hay un elemento que importante, porque la mayoría de la gente, no digo todos, la mayoría de la gente sigue a alguien es porque muestra una visión de futuro mejor, o muestra un futuro, no sé si mejor, muestra un futuro, evidencia un futuro, ¿no? Por eso, como siempre digo, siempre cuando miren un líder, fíjense si habla más del futuro o habla más del pasado, ¿no? Los liderazgos indudablemente tienen mucho más que ver con quienes muestran una visión del futuro o una visión del futuro y no una versión del pasado. El que se pasa hablando versiones del pasado sin mostrar nada para el futuro, no es un verdadero líder, porque lo que quiere la gente es seguir a alguien que le muestre el futuro, no que le cuente el pasado. Entonces, la visión estratégica, esta visión de futuro, es siempre importante para marcar líderes. Por supuesto que el buen trato, estas cuestiones que son, yo digo, no características de un líder, sino características de cualquier persona, ¿no? El buen trato, el respeto al prójimo, todas estas cosas que son más valores propios de cada uno de nosotros o deberían ser. Muy bien, dice Antonio, tiene que ser inspirador, exacto, ¿no? Un liderazgo inspirador, un liderazgo transformacional, alguien que inspire, alguien que genere actividad, que genere acción, que genere empatía y fundamentalmente que transforme, que tenga visión transformadora. Hay otros liderazgos reconocidos incluso por la teoría, no quiero abundar demasiado, van a verlo más adelante en la carrera, pero hay liderazgos transformacionales, sí, y hay liderazgos transaccionales. El liderazgo transaccional es alguien que ejecuta, es un gerente que cumple, y está mal, no está mal. Ahora, es un liderazgo acotado, es un liderazgo acotado a la transacción, es un liderazgo acotado a lo que hace. Es muy distinto a un líder transformacional, que realmente busca transformar a las personas, a los grupos y a las organizaciones, y a través de la transformación organizacional termina siendo un vehículo para la transformación social. Por eso, bueno, podríamos estar horas y horas hablando de liderazgo, pero básicamente es esto, ¿no? Es encontrar alguno de estos denominadores comunes para tratar de identificar a líderes. En síntesis, más allá de la interesante charla que podemos tener, saber el liderazgo es un tipo de poder, es el poder de referencia, se construye a partir de cualidades personales, pero tiene mucho que ver, y acá es donde entran estos tres grupos de teorías, tienen que ver los rasgos, tienen que ver el comportamiento y tienen que ver lo contextual o contingencial. Cada una de estas teorías tienen sus motivos para poder entender el liderazgo de la manera en que lo defienden y lo desarrollan. Si me preguntan a mí, digo, hay un poco de todo. Repito, lo físico, lo psicológico, la personalidad tiene mucho que ver con el liderazgo, al igual que lo que uno puede adquirir mirando a otros líderes. Ahora, lo más importante, a mi entender, es de saber entender, saber leer, tener inteligencia para relevar, para escanear esas situaciones del contexto, esas situaciones contingenciales, que son en definitiva el marco de referencia donde uno puede desarrollar su acción y a partir de ahí poder transformarse en un líder, ¿no? Y después distintas, bueno, además de estos denominadores comunes, distintos tipos de liderazgo que pueden surgir, ¿no? Líderes transformacionales o transaccionales, como decíamos el otro día también, liderazgos más orientados hacia las tareas, liderazgos orientados hacia las personas, cuando hablamos, ¿se acuerdan?, de funciones económicas y funciones humanas, aquellos líderes que tienen más empatía con las personas que con lo económico, algunos otros que tienen más empatía con las funciones económicas que con las personas. Sin embargo, no es líder ninguno que desentienda alguna de esas funciones. Esto ténganlo claro, el liderazgo es alguien que tiene que tener, por más que su perfil lo lleve a ser quizás más atractivo en alguna de estas funciones que otras, pero un verdadero liderazgo tiene que tener en cuenta todos los aspectos o todos los elementos que hacen a la dirección de personas. Bueno, y tampoco se compren esa idea que da vueltas por ahí de que el jefe no es líder. No es así. El jefe puede ser líder,
y debe ser líder, puede no serlo también, pero no, el antagonismo per se no existe. No necesariamente hay alguien que es jefe y alguien que es líder. Lo ideal, como les decía el otro día cuando vimos distintos tipos de poder, es que quien tiene la autoridad, quien tiene ese poder legítimo, al que nosotros llamamos jefe, además sea una persona con empatía como para ser líder de ese grupo, para liderarlo como referente, que por supuesto tenga también además la posibilidad de tener conocimiento para que sea destacado por el grupo como tal. Bueno, ¿alguna duda? Sol, Lisandro, Mar, algo si me he olvidado seguramente. No, está re completo, obviamente, es súper interesante el tema. En el campus hay una fichita también de liderazgo y está también la ficha de dimensiones del comportamiento organizacional, las teorías. Habla un poco más también de las teorías que habló Martín, la teoría de los factores. Sí, no es que uno no quiera darla ni las conozca, el tema es que tampoco el tema amerita tanto desarrollo porque nos va a quedar desbalanceado, ¿no? Después lo van a ver, yo estoy viendo acá que hay en el capítulo 12, hay también del libro de Paulini, hay Sí, una de parte Paulini. de liderazgo, hay una parte de liderazgo que pueden recorrerla de ahí. La ficha que, además del libro de Paulini, la ficha que está en el campus, que es una ficha re llevadera, es fácil, tiene las teorías, está la teoría de la pirámide, de las necesidades, está la de los Eso lo factores. podemos ver ahora, también hacemos mención en motivación, que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Te parece también? Está en ese punto, claro, en ese punto, capítulo 12 y capítulo 13, si bien no son procesos, pero van a encontrar un poco un salpicado de esos temas, ¿verdad? Sí. Bueno, el proceso de influencia habla de liderazgo, lo desarrollo un poco más, y en el capítulo 13 habla de necesidades, motivación, incentivo, comportamiento y demás. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda puntual de liderazgo? No. ¿No? Vamos a comportamiento entonces. Voy a buscar un poquito de agua y ya vengo. Bueno. Tomo un poquito de aire. La ficha, vos preguntás, Franco, ¿cómo se llama esa ficha? Está en dos lados. Nosotros lo que hacemos es en la parte de nuestra comisión, en la comisión 11, vieron en el muro, nosotros tenemos todas las clases, cuando hay, digamos, algún power de apoyo también lo ponemos ahí, y abajo tienen el material, digamos, de la cátedra que hay para determinados temas. Yo les puse en un correo que les mandé hace poquito, que todas las fichas que tienen que ir leyendo, que es a partir de todos estos temas que va dando Martín. Si no me equivoco, esta ficha se llama Dimensiones del Comportamiento, teorías motivacionales, es sencilla, no creo que más de 6 carillas no son, pero está bueno porque habla un poco esto de lo que dijo Martín, refuerza los capítulos del libro de Paolini con respecto al liderazgo, y habla de las teorías, digamos, estas que va a hablar Martín, que aclaran bastante, está bueno para entenderlo. Así que lo pueden leer de ahí si tienen, digamos, no, lo tienen que leer de ahí claramente. Hasta ahora vimos organización de trabajo, después comunicación. Vimos todos los procesos, los 5 procesos básicos, los 3 subyacentes, lo terminamos de ver la clase. O sea, después del primer parcial. Claro, después del primer parcial terminamos de ver todos los procesos que nos faltan para completar los 9. Que esos están todos en Paolini más la ficha de cátedra. Sí. Bárbaro. Las clases siempre acuérdense que se suben con una semana más o menos de delay. La que dimos este lunes la vamos a estar subiendo con esta del miércoles seguramente el fin de semana. La clase que dio el lunes, Martín habló del proceso de dirección y habló del proceso de influencia. Perfecto. Así que bueno, ya tienen más o menos toda la bibliografía. Después si ustedes ven en el campus, la bibliografía que siguen empiezan a ser de tipos, hay un área hay 2 bibliografías que son 2 fichas. Dejamos las 2 de áreas funcionales, es el tema, que va a ser el que vamos a dar la clase que viene. ¿Por qué hay 2 fichas? Se van a dar cuenta que varía el año. Porque si bien es más o menos la misma información, una tiene más ejemplos que otra. Entonces a la hora de ejemplificar decidí dejar las 2. Así, si alguno no tiene alguna duda, puede recurrir a otra y capaz que le amplíe un poco, digamos, el ejemplo. Pero bueno, ese es un tema que vamos a dar la clase que viene, áreas funcionales.
si también quieren ir leyéndolo. Diego. No estaría encontrando la ficha. ¿En qué parte se encuentra del aula 24? Ahí ahora cuando Martina arranca, continúa con la parte esta, yo se los digo por el por acá, por el chat, pero estoy casi segura, es un Word que está me fijé hoy, se llama Dimensiones del Comportamiento, algo así. Ahora la busco y les digo exactamente el nombre, cómo se llama. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda? Así podemos ir resolviendo. Acuérdense que ya está habilitada la retroalimentación. ¿Alguno entró? ¿Pudo entrar? Abigail, ahí le estoy leyendo. ¿Pudiste entrar igual a la retroalimentación para ver el puntaje de cada pregunta? ¿Vos, Tomás, pudiste entrar también a la retro? Sí, no sé qué están contestando. Sí, se ve el puntaje. Bien. Sí, pude, sí. Joya. Bien. Sí, capaz que, digamos, si no hay comentario, depende del puntaje. El comentario, digamos, a veces se amerita o no se amerita realizar. No siempre va a haber un comentario. Lo importante es que puedan ver el puntaje y a veces sí, bueno, hay un comentario del profesor. ¿Qué ficha estaban buscando, Sol? Que me pongo a buscar la hora. Es un Word que está, es de dimensiones de comportamiento y teorías motivacionales. Es un Word de 6 caritas. Ahí lo pusieron, ahí lo puso Juan. Ahí lo puso Juan. Ah, mira. Ahí está. Ahí Juan puso el nombre, es ese. Material de cátedra, comportamiento organizacional, teorías de la motivación. Ese complementa eso que va a hablar Martina ahora. Bueno, ya ahí estoy. Lo encontramos. Bien, Está un poco Martín. lejos el agua. ¿Seguimos entonces? Dale. ¿Dudas del material? No, ya está, ya encontramos todo. Excelente. Bueno, lo que toca ahora es hablar rápidamente de comportamiento. Este también es un tema que da para una materia entera. De hecho, quienes estudian administración van a tener el año que viene. En segundo año una materia se llama comportamiento organizacional o algo así. Y lo que busca explicar es de alguna manera cómo se comportan las personas y los grupos de personas dentro de la organización, ¿no? Si hay algo que interesa para la gestión organizativa o para que la gestión organizativa sea eficiente, es precisamente conocer a las personas, a los grupos de las personas que trabajan en ella. Entonces nosotros vamos a ver básicamente la noción de comportamiento, y vamos a hablar de dos tipos de comportamiento: el comportamiento individual, que es el comportamiento de las personas, y el comportamiento grupal. Y dentro del comportamiento individual quizás vamos a hablar de lo que es el mayor tópico o el tópico más importante dentro del comportamiento individual, que es la motivación. Esta es la clase que vamos a dar en 40 minutos, que va a durar 40 minutos. Primero, definir comportamiento. Comportamiento son las acciones observables de una persona, es cómo se comporta, es ver cómo observar qué acciones toma esa persona. Si transformamos el comportamiento al comportamiento organizacional, el comportamiento organizacional lo podemos definir como las acciones observables de una organización. Este comportamiento organizacional está compuesto, como ustedes saben, que la organización no es una persona ideal, es una persona jurídica, no es una persona real. Entonces, el comportamiento organizacional uno puede analizarlo a través del comportamiento de las personas, comportamiento individual, y del comportamiento grupal. El comportamiento organizacional, para saber el comportamiento de una organización, lo que hay que entender o saber entender es el comportamiento de las personas que la integran, es el comportamiento del grupo de personas que las integran. En el convencimiento, ya lo hemos dicho esto en algún momento de las primeras clases, en que una cosa es el comportamiento que tiene cada una de las personas y otra cosa es el comportamiento de los grupos de personas. Y algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero las personas individuales son las que cuando se reúnen forman los grupos. Sí, y esto es así, los grupos en definitiva son un conjunto de personas. Lo que nos pasa siempre, o que mejor dicho, lo que pasa siempre es que el comportamiento de una persona varía cuando esa persona forma parte de un grupo. Entonces, no necesariamente el comportamiento de un grupo es la sumatoria de comportamientos de esa persona, sino que el grupo, y lo hemos visto en aporte de la teoría de relaciones humanas, el grupo también toma y asume
un comportamiento que le da esa fisonomía de grupo y que es distinto al comportamiento de cada una de las personas individuales. Por eso cuando uno estudia a las personas dentro de la organización, tiene que estudiarlos en su faz individual, si se quiere, personal, y también hay que analizarlos a los grupos de personas que forman parte de la organización. Por eso siempre se dice que la organización es un conjunto de personas, un conjunto de grupos de personas, ¿no? Y cada uno de esos tienen comportamientos distintos. ¿Cuáles son aquellos aspectos importantes que hay que tener en cuenta cuando uno habla de comportamiento individual? Bueno, alguno de ellos, ¿no? Indudablemente que es importante hablar de las actitudes. Entienden el tema, es cuando ver qué es lo que uno tiene que mirar de las personas para entender, focalizar su comportamiento dentro de la organización. Uno de ellos son las actitudes. Las actitudes son precisamente aquellos enunciados que uno puede hacer o que una persona hace de lo que es bueno, de lo que es deseable. En definitiva, es cómo una persona se muestra o se presenta ante una determinada situación o personal o con una determinada situación de trabajo, fundamentalmente, ¿no? Esto es como decir qué actitud tiene hacia la tarea o qué actitud tiene hacia una responsabilidad. Y acá es donde aparecen, en realidad, esto no es que uno hable de que hay buenos o malos, de que hay personas buenas o personas malas. Acá lo que habla es actitud. Cuando uno tiene una actitud favorable o cuando uno tiene una actitud desfavorable, cuando uno tiene una actitud positiva, cuando uno tiene una actitud negativa, o hacia una persona, hacia un objeto o hacia una tarea. Entonces, aquí lo que se mide el comportamiento es básicamente esto. Esto pasa habitual, esto es muy habitual que pase en situaciones cuando a uno se le pide un trabajo, cuando se le pide una tarea, cómo responde, si responde bien, si responde mal, si responde con compromiso, si tiene o no tiene compromiso, si tiene, como se dice, la camiseta puesta o no la tiene puesta. En definitiva, es lo que mide esa actitud. Esa actitud ante la tarea. Tenés que trabajar un fin de semana, tenés que responder cosas fuera de horario, que no está bien ni mal hacerlo o no hacerlo. Simplemente lo que muestra es una cuestión de actitud, que forma parte de cómo una persona se presenta ante determinadas situaciones propias de la vida organizacional. Otro de los temas es la personalidad, digamos, los rasgos de personalidad que tenemos cada uno de nosotros, desde aquellos que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos, de aquellos que son más cautos, aquellos que son un poco más arriesgados, de aquellos que son más propensos a asumir riesgos, mientras aquellos que tienen mayor aversión al riesgo, de aquellos que son personas quizás más pasivas, más reflexivas, mientras otros que son más activos, más de tomar decisiones rápidamente, aquellos que son que se toman un tiempo para tomar decisiones, aquellos que no se toman un tiempo responden casi que intuitivamente ante determinados problemas. Repito, acá no se trata de identificar buenos o malos rasgos de personalidad. Lo que se trata es que cada uno de nosotros tenemos rasgos de personalidad distintos y esos rasgos de personalidad distintos son formadores de comportamiento. Para determinadas circunstancias es mejor tener a personas extrovertidas, para mejores circunstancias, para otras circunstancias es mejor tener a personas introvertidas, para otros es mejor encontrar personas más con mayor propensión al riesgo, en otros momentos con mayor cautela y mayor aversión a las situaciones riesgosas. Acá no hay, por eso cuando uno analiza el potencial de una persona dentro de una organización, lo que tiene que hacer es tratar de conducir y de unir sus características personales con situaciones laborales donde sus características personales se potencian. Entonces, si uno sabe que una persona quizás es más introvertida, es más reflexiva, parece ser más cauta al momento de tomar decisiones, bueno, lo bueno es ponerlo en posiciones donde esos rasgos de personalidad terminen siendo una situación favorable, tanto para él, que los tiene, como para la organización a partir de su apoyo, ¿no? Cuando uno necesita quizás de determinadas situaciones a personas más de ir al frente, quizás menos reflexivas, pero más combativas o más de acción, bueno, lo bueno es tener el equipo también a personas que cumplan esos roles a partir de la identificación de los rasgos de personalidad. Indudablemente, el conocer
Primero, saber que los rasgos de personalidad son de las personas, por lo cual no las hace ni buenas ni malas, sino que las caracteriza, simplemente eso. Lo que hay que hacer es que dentro de la organización y fundamentalmente de la dirección, de la gestión, del liderazgo, hay que tratar de unir esas características personales con ver dónde se pueden potenciar para alcanzar los mejores resultados para la organización. Otro de los elementos, además de la actitud, además de la personalidad, es el aprendizaje. El aprendizaje indudablemente es la capacidad que tiene una persona para experimentar cambios relativamente continuos, ¿sí? Y fundamentalmente que sean estos cambios como resultado de la experiencia. Uno no está pidiendo en esto, el aprendizaje no se circunscribe al aprendizaje gradual, que es un tipo de aprendizaje, y normalmente es el aprendizaje formal, la formación que tiene una persona en su nivel inicial, primario, secundario, universitario, es parte del aprendizaje sin duda, pero hay también un aprendizaje que no es necesariamente el formal, y que es el aprendizaje a partir de la experiencia. Aprendizaje que se da, por ejemplo, en cómo uno va capitalizando en su comportamiento determinadas situaciones de trabajo, situaciones de su vida personal, que lo han llevado o a fortalecerse, o a ir aprendiendo, o a ir teniendo o adquiriendo capacidad para resolver los problemas. Entonces, aquellas personas que siguen aprendiendo, indudablemente hablan de una persona con comportamiento proactivo hacia el aprendizaje. Repito, y acá también se trata de lo mismo, no se trata de identificar personas buenas o malas, se trata de identificar a aquellas personas que tienen mayor propensión que otras para ir adquiriendo, aprendiendo conocimientos, ya sea o por la formación o ya sea fundamentalmente por la experiencia. Fíjense, y esto para verlo en un ejemplo, cómo cambia una persona cuando recién ingresa a una organización a cuando hace 10 años que está trabajando en la organización. No es la misma persona. No me refiero, obviamente, a cuestiones físicas ni de edad, sino me refiero a capacidad para poder resolver problemas. Entonces, una persona más inexperta, por más que venga con un doctorado en Harvard, pues se encuentra con una situación de trabajo que tendrá que resolver de una manera totalmente novedosa, porque es en otro contexto, es en otro ámbito y seguramente situaciones reales. Y la capacidad que tiene luego esa persona a 10 años para poder transformarse en otra persona a partir de las capacidades, valga la redundancia, adquiridas en esos 10 años de trabajo. Bueno, la percepción, además del aprendizaje, cualquier cosa me cortan, la percepción es otro de los elementos a tener en cuenta en el comportamiento individual. No todas las cosas se perciben de la misma manera. La percepción básicamente es la manera que uno interpreta la realidad, es cómo uno organiza sus sentidos para poder, y sus impresiones sensoriales, quise decir, para poder interpretar una realidad. No toda la realidad, la única realidad es la que uno ve y no es la única, y cada uno ve realidades distintas, porque depende del contexto, depende del sujeto, depende del objeto que uno está percibiendo, ¿no? Uno dice básicamente que en la percepción, en el juego de la percepción hay 3 elementos. Está quien percibe, de alguna manera el sujeto está percibiendo algo, ese algo es un objeto. Entonces ya hay 2 elementos, y después hay un tercer elemento que es el contexto, que es el momento en que se da esa percepción, esa interpretación de la realidad. Fíjense en esto que vimos recién, el tema de los liderazgos, cómo las distintas opiniones de ustedes hablan sobre las percepciones que tienen determinados líderes. Y yo podría tener, si pongo un líder nada más de los más de 20 elegidos, y uno podría encontrar percepciones positivas o percepciones negativas de cada uno de ellos. Y diría, ¿es un líder positivo o un líder negativo? Estoy seguro que pasaría con todos o con casi todos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la persona es la misma. Lo que cambia es el sujeto que está percibiendo ese liderazgo. Lo que cambia muchas veces es el contexto. Cuando tenemos una valoración, una percepción hacia un objeto, hacia una persona de una determinada manera, cuando cambia la referencia, cuando cambia el marco de referencia, cambia el contexto, la percepción pasa a ser otra. En definitiva, ¿por qué damos percepción en comportamiento? Porque todo lo que nosotros podamos construir a partir de lo que creemos que es una persona en la organización, es una percepción nuestra. Por eso el juego de las percepciones explica el comportamiento. Porque la manera en que quien conduce o quien lidera una organización ve a las personas solo pasa
por su marco perceptivo, por cómo la percibe. ¿Y cómo la percibe? ¿De qué depende? Depende de cómo, por ejemplo, de cómo esa persona reacciona en situaciones de trabajo, de cómo esa persona se muestra ante determinados conceptos, ante determinados problemas, ante determinadas situaciones de trabajo. Fíjense que cualquiera que conseguimos trabajo, de los que hemos conseguido trabajo o no, determinadas circunstancias, que pasamos por etapas de selección, las etapas de selección en definitiva es un claro ejemplo de un marco perceptivo. Porque en una etapa de selección, uno lo que hace, de selección me refiero a recursos humanos para trabajar en una organización, uno lo que hace es tomar atajos perceptivos. Es decir, bueno, a ver, esta persona tiene esta formación, este estudió esto, este pudo resolver este ejercicio técnico y este test psicológico, hice un focus group y me gustó cómo reaccionó ante este problema, y a partir de eso, de todo eso, arma, de esos atajos perceptivos, arma un modelo de persona que es la que, según el que percibe, va a ser útil para la organización en esa posición. Ahora, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que después, cuando empieza a trabajar, parece que al final la formación que tuvo no le dio mucho resultado, o al final que haya sido bueno en resolviendo un examen técnico, no significa que sea bueno en el trato con sus compañeros de trabajo, o que, no tenga, o que tenga creatividad, o que no tenga creatividad. Entonces, pero de esto se trata. El detectar, el trabajar con personas, el intentar conocerlas, uno en definitiva lo que intenta hacer, lo que termina haciendo, son definiendo atajos perceptivos. Y el quinto, y quizás sí el más importante, es la motivación, que es el elemento que define la voluntad de hacer algo, ¿no? La motivación es eso, es el motivo, es la voluntad de hacer algo, siempre está condicionado, limitado por la capacidad que uno tiene para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante la motivación dentro del comportamiento? Bueno, porque es, sin duda, de todo lo que hemos estado hablando, no sé si el más importante, pero al menos el que más se ha trabajado en el campo de la administración, de la gestión. Entonces, ahí es donde empiezan a analizarse desde la época del Taylorismo, desde la época de Fayol, desde Ford, desde Elton Mayo, cómo empieza a analizarse el problema de la motivación en los resultados de la organización, el problema de la motivación en la eficiencia de la organización. ¿Cómo lo resolvía el Taylorismo? El Taylorismo era muy claro, decía, bueno, lo único o lo más importante, no sé si lo único, lo más importante es el concepto económico, lo más importante, lo que motiva a una persona en la organización es el incentivo salarial. Entonces, pago más. Mejores resultados, pago más. Ahí logro la motivación. Ahora, después estuvo demostrado que al menos no es el único y que hay otros que también son importantes en la motivación, ¿no? Y todos los que hacemos las cosas, cuando estudiamos, cuando trabajamos, todos lo hacemos a partir de los motivos que encontramos para hacerlo. Esos motivos que encontramos para hacerlo es lo que nos moviliza para hacer las cosas. Por eso, y yendo sí a la cuestión motivacional en la organización, una persona motivada en una organización es una persona que logra encontrar en la organización incentivos que lo motiven. Fíjense que aparece la palabra incentivo y motivación. Son dos cosas distintas. El incentivo es lo que da la organización, lo que brinda la organización. Es el aporte que hace la organización. ¿Para qué? Para lograr la motivación. El incentivo lo que busca es motivar. El incentivo económico lo que busca es motivar. Lo que daba Taylor es un incentivo económico. ¿Para qué? Para motivar la mejor productividad. Se le daba dinero para poder motivar. ¿Alguna duda? Me entusiasmo con este tema, un poco rápido. No, el chat está, te diría... Sí, no les doy tiempo, si quieren. Los que están escuchando, ni tiempo les doy para, por eso paro un ratito. ¿Alguna duda? ¿Algo para escribir muy en el claro, chat? dice acá. Eduardo dice muy claro. Bueno, me alegro, Eduardo, que sea muy claro entonces. Este juego de incentivo-motivación es lo que es algo permanente que uno... ¿Por qué es complejo? Porque la motivación, como se lo estarán imaginando, depende de cada persona. Por eso es comportamiento individual. Porque es intrínseco a cada persona. Y quienes gestionamos, quienes lideramos, quien busca hacerlo, no sabe o no tiene instrumentos para incentivar, incentivos, vuelvo para atrás, no tiene incentivos individuales para lograr la motivación. Uno trabaja con 1000 personas, no puede construir 1000 incentivos individuales para lograr la motivación. No lo puede hacer.
no tiene la capacidad para hacerlo la organización. Entonces busca incentivos, busca un incentivo económico, sabiendo que el incentivo económico puede motivar a algunos, pero a otros no. O busca incentivos en el reconocimiento de la tarea, les puede motivar a algunos, a otros no. O busca incentivos en un ascenso, lo puede motivar a algunos, a otros no. El error que muchas veces se comete en la gestión es que cuando uno piensa que por un incentivo que dé, que lo elige muchas veces la empresa, eso va a lograr la motivación. Y la mejor manera de que el juego de incentivo-motivación funcione es conocer a las personas para poder determinar qué es lo que los motiva y de esa manera poder moldear, poder aplicar el modelo de incentivos que logre esta motivación. Para ir completando con esto y después dejándoles a ustedes para que lean las teorías que hay, ¿cómo es el proceso motivacional básico, digamos, ¿no? Hay un proceso motivacional que empieza necesariamente, o sea, hay un proceso, la primera etapa que es una necesidad insatisfecha. Toda motivación se inicia en una necesidad insatisfecha. ¿Qué es necesidad? Es el estado de carencia, el estado de latencia, el faltante de algo, esa es la necesidad. Entonces, cuando esa necesidad es insatisfecha, lo que se hace predominante es un estado de tensión. Esa insatisfacción en una necesidad lo que genera es un estado de tensión. Y vamos a un ejemplo biológico, ¿no? La necesidad de alimentarse. Indudablemente el ser humano tiene un par de veces al día la necesidad de alimentarse. Es cuando el cuerpo necesita ingerir alimentos para poder funcionar adecuadamente. Entonces, que depende un poco de las costumbres, depende de las tradiciones, depende, se transforma en productos o se transforma en cuántas veces al día uno ingiere alimentos. Pero hay una necesidad que es inherente a la persona, al ser humano, como un sistema biológico, que le pide alimentarse. Hay una necesidad insatisfecha. Cuando uno no cumple con esa necesidad de alimentación, indudablemente empieza a generar tensión. Esto genera tensión, genera problemas primero de desconcentración, problemas de malestar físico, problemas de incapacidad para poder captar cosas. Entonces, se hace predominante un tercer estadio que es un impulsor a salir a buscar algún satisfactor, ¿no? Entonces salimos a buscar un alimento, procuramos un alimento, preparamos algo, salimos a comprar, lo que genera una búsqueda, ¿no? Está la tendencia a hacerlo y la búsqueda de ese satisfactor. Hay una acción concreta en la cual nosotros buscamos o intentamos disminuir ese estado de tensión producto de una necesidad insatisfecha. Una vez que se consigue el alimento, que se ingiere el alimento, indudablemente la necesidad se satisface, total o parcialmente, pero se satisface, y indudablemente el proceso termina con la disminución del estado de tensión. Esto, que es un ejemplo tan básico como la necesidad alimenticia, y podría ponerlo a cualquier otra necesidad biológica, es mucho más complejo, pero esencialmente es el mismo proceso para instancias de motivación organizacional, de las personas dentro de la organización. Ejemplos que hay que analizarlo, no solo de lo alimenticio, no solo de las condiciones elementales, como puede ser seguridad en el trabajo, condiciones en el ambiente de trabajo, sino que también hay que analizarlo cuando uno siente la necesidad de, por ejemplo, formar parte de un grupo. Hoy, cuando hablábamos del comportamiento grupal, muchas veces a nosotros lo que necesitamos es, y que nos sentimos con tensión por no tenerlo, nos sentimos tensos por no tenerlos, es formar parte de un grupo de referencia, o un grupo de amigos, o de referentes, o de compañeros de trabajo, o de personal, o de determinado cuerpo directivo, o un grupo social determinado. Tenemos esa necesidad, estando bien alimentados, estando con trabajo, pero tenemos permanentemente necesidades a satisfacer. Hay una de las teorías, no me voy a tener hoy a darla, que es la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Lo invito a que la lean, la vamos a repasar rápidamente el lunes. La jerarquía de las necesidades de Maslow lo que busca es precisamente explicar esto, es como cuando la satisfacción de las necesidades tiene un comportamiento piramidal, desde las más básicas o elementales que están en la base de la pirámide,
hasta las más complejas que están en la cima de la pirámide. Sin embargo, cuando una necesidad se satisface, supónganse las necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide, automáticamente se hace determinante la aparición de una nueva necesidad para satisfacer. Digamos que el ser humano, por características, automáticamente va, una vez satisfecha una necesidad, va necesitando, valga la redundancia, otra necesidad para que esta persona tenga y sienta la motivación. Ustedes tienen la motivación de estudiar para poder rendir, una vez que rindan van a cursar una materia, una vez que cursen todas las materias se van a recibir, una vez que se reciben van a tener necesidad de trabajar, conseguir trabajo, una vez que consigan trabajo van a tener necesidad de estar en una posición superior, o van a tener la necesidad de armar un grupo de amigos. Siempre el ser humano, por su forma, por características inherentes a su ser, está permanentemente buscando la satisfacción de necesidades. Y esto es lo que lleva a la motivación. Por eso, y con esto voy terminando, el comportamiento individual, es importante conocer el componente motivacional de las personas, es importante conocer qué es lo que lo motiva, para a partir de ahí ir generando incentivos cada vez que esa persona se sienta motivada y naturalmente productiva. ¿Dudas? No. Para completar este tema del comportamiento individual, los invito a leer la teoría, la jerarquía de las necesidades de Maslow. La verdad, Maslow, lo vimos rápidamente, es uno de los continuadores de la teoría de las relaciones humanas, la teoría psicológica de las relaciones humanas. Y no sé si quieren ir escribiéndolo ahí, Sol. Abraham Maslow, la jerarquía de las necesidades y los factores higiénicos y motivacionales de Friedrich Herbert. Si quieren también leerla, es otra visión interesante de, que juega con estos modelos de incentivos que otorgan las empresas versus efectos reales en motivación que tiene sobre las personas. ¿Dudas? No, clarísimo, profe. Lean eso para el lunes entonces, y yo retomaría, Sol, Mara y Lisandro, si les parece bien, retomaría con un repasito rápido de esos temas de motivación, para no recargar la máquina ahora, que ya vamos a 1 hora y media de clase, y doy rápidamente comportamiento organizacional. No sé cómo estamos con el programa el lunes que teníamos, Sol. No, el lunes no, habíamos asignado nosotros, Martín, toda la clase para nosotros áreas funcionales. ¿Les puedo robar 20 minutos? Bueno. ¿Dudaste? Dale. Te liquido si te robo 20 minutos. Si no, está bien. No, está bien. Un tac-tac. Un taca-taca con participación de los chicos, más que todo. Lean comportamiento grupal. Lean comportamiento grupal y lean estas dos teorías. Y hacemos un taca-taca hasta 5 y 20 y ahí los libero. Hasta ¿Sí? 4 y 20. Sí, hasta 4 y 20, perdón. Te habías equivocado. No. Hasta 4 y 20, ahí los dejo. ¿Les parece bien? Bien. Sí, comportamiento grupal está en la ficha, está en el libro de Paulini y Helves, también está en este capítulo 13, está en la ficha de la cátedra. Comportamiento grupal también está ahí, sí. Bueno, los dejo, Sol. Dale, igual terminamos hoy.